Muy buena gente, bienvenidos al canal de Rohan Play. Y hoy pienso abordar un tema que me parece interesante y el cual se basa en cómo podemos transferir esos juegos que tenemos almacenados en nuestra Nintendo Switch a la micro SD. Tal vez en este momento haya gente que les nazca las preguntas que a mí me nacieron. Y esta es, bueno, ¿y para qué sirve mover todos esos juegos de mi almacenamiento de mi Nintendo Switch a una micro SD? Pues bien, hay dos razones potentes para esto. La primera de ellas, voy a intentar explicarlo lo mejor posible. Supongamos que nuestra Nintendo Switch hemos descargado en digital varios juegos. Y en este momento esos 32 GB aproximadamente, porque hay que restar otras cosas y no sé qué otras historias, están totalmente copados, o sea, full, están llenos. Y en ese momento pues abrimos un juego, supongamos Luigi Mansion 3. Y nos empezamos a echar una partida porque estamos pasándonos la historia de Luigi Mansion. Y resulta y acontece de que el juego no graba el progreso. O simplemente nos lanza un error y decimos, bueno, ¿qué pasa aquí? Pues muy sencillo, resulta que nuestro almacenamiento de la Nintendo Switch ya está totalmente ocupado, no puede guardar ningún tipo de dato, y es allí cuando viene nuestra amiga la micro SD a ampliar ese almacenamiento, y tenemos que pasar todos esos juegos a la tarjeta micro SD y así liberar todo ese espacio de la Nintendo Switch. Pero ojo, ese espacio de la Nintendo Switch que está liberado no es que se va a quedar ahí sin hacer absolutamente nada, no. Se pasará todo el contenido descargable del juego a la micro SD. Sin embargo, los datos de guardado, que no suelen pesar mucho, pero sí tienen su propio espacio, ¿no? Porque a pesar de todo son datos. Entonces esos datos de guardado que a lo mejor se guardan en las partidas, en nuestros progresos, se van a quedar almacenados en el almacenamiento directo de la Nintendo Switch. Entonces, he allí la importancia, una de las tantas importancias de por qué tener una tarjeta micro SD aparte para almacenar juegos en un lado y en otro lado para que se almacenen automáticamente los progresos de nuestras partidas. El segundo motivo e importante también es para todas estas personas que suelen comprar los juegos en digital. Para todas estas personas que compran juegos en digital, pues el almacenamiento de la Nintendo Switch propio le queda corto, pero corto, porque hay juegos que suelen pesar una barbaridad. Unos pesan 2 GB, otros 8 GB, otros 20 y tantos gigas. Y además esto sumémosles los DLCs, los parches, todas estas cosas van haciendo de que todo ese almacenamiento se le quede súper chiquitito. Entonces es allí cuando tenemos que comprar una tarjeta micro SD de las recomendadas por la gente de Nintendo. Es más, les dejaré un enlace en la descripción con las tarjetas recomendadas para usar en la Nintendo Switch. Pero en caso tal de que ustedes quieran de pronto informarse un poco mejor, conocer más el tema y así ustedes mismos poder elegir qué tipo de tarjeta pueden comprar, pues entonces también van a encontrar un enlace de un vídeo donde explico todos los detalles técnicos, no muy profundos, sino que a manera de que se entienda para personas como yo que no somos expertos en esos temas, y así poder escoger, digamos, la compra correcta. Y antes de entrar en materia, comentar otro dato bastante importante. A ver, resulta y acontece que cuando pasamos esos datos descargables, me refiero a los juegos y todo este tipo de historias, de nuestra Nintendo Switch a la tarjeta micro SD, pues estos quedan asociados a nuestro perfil de la consola. Entonces, ¿qué pasa si cogemos, por ejemplo, y sacamos nuestra tarjeta micro SD y nos vamos a la casa de Paula? Porque resulta de que ella también tiene una Nintendo Switch y pues queremos jugar los juegos nuestros con su consola para jugar, yo qué sé, jugar los dos ahí y pasarnos un rato bomba. Pues sencilla y llanamente esto no va a funcionar y puede ser de que cause una corrupción o que los datos se corrompan, o puede ocasionar cualquier cosa que lleve a que todos esos juegos que tenemos ahí almacenados se pierdan. Y si esos juegos se llegan a perder, lógicamente tendremos que volver a descargar todos desde un principio. Es por esa razón que Nintendo recomienda de que siempre mantengamos nuestra tarjeta SD en la misma consola. Eso sí, a aclarar
que lo que sí podemos hacer es pasar los datos de una tarjeta micro SD a otra. Pero ¿cómo es esto, Rohan? ¿Cómo es esto de pasar un dato a otro y de consola a consola no? Pues resulta y acontece de que si nuestro almacenamiento, por ejemplo, hemos comprado una tarjeta micro SD de 64 GB y hemos descargado tanto contenido, tantos juegos que ya estamos a tope estamos full, estamos llenos, pues en ese momento lo que podemos hacer es comprar otra tarjeta micro SD compatible y en ese momento pues ya mediante un proceso realizado con un PC, un ordenador, podemos copiar o clonar esa tarjeta, esos datos que se estaban en la tarjeta micro SD de 64 GB y pasarla por ejemplo a una micro SD de 2 TB o de 4 TB o bueno, de lo que ustedes quieran comprar de más capacidad y así pues mantener lo que es todo el contenido. Dicho todo esto, ahora sí vamos a comenzar con el proceso. Vamos a ver. Nos vamos a la parte donde está este engranaje aquí en la parte inferior, después de mandos y sigue configuración de la consola. Entramos a él. Vamos a buscar la siguiente opción, gestión de datos. Aquí nos va a aparecer distintas opciones, ¿no? Aquí nos muestra inclusive memoria de la consola. En mi caso tengo 4,2 GB. Tarjeta micro SD eran de 128, pero ya la he ido ocupando poco a poco. Pero quiero mover los datos entre la consola y una tarjeta micro SD. Seleccionamos esta opción. Ahora bien, aquí nos pregunta a la tarjeta micro SD, es más, si vemos a la derecha también aparece una flechita verde apuntando de la memoria de la consola a la micro SD. Y si seleccionamos la parte de abajo, que ya sería de la micro SD a la consola, pues aparece una flechita hacia arriba. En este caso, lógicamente, pues sería a la tarjeta micro SD, la seleccionamos esta opción y aquí nos va a mostrar los juegos que puede pasar desde la memoria de la consola a la tarjeta micro SD. Podemos seleccionar entre uno o varios de ellos perfectamente para después moverlos. Como pudimos ver en la parte derecha, donde dice la memoria de la consola, toda esa parte que está titilando ahí de color verde, esa barra de color verde, está diciéndonos que todo eso es lo que se va a liberar. Pero lo de la tarjeta micro SD nos señala un trocito diciéndonos que eso es lo que se va a llenar. O sea, estamos restando de la memoria de la consola para pasar esos datos y sumar a la tarjeta micro SD y así pues hacer, digamos, moverlos de una manera totalmente satisfactoria. Dicho esto, ahora sí, damos sobre el botón que dice mover los datos. Se nos va a preguntar aquí lo que vayan a preguntar. Se van a mover estos programas. No se pueden mover datos de guardado ni ciertos datos de actualizaciones. Lo que les mencionaba hace ya un buen rato. Le damos mover. Ya habiendo esperado este rato o el rato que ustedes tengan que esperar para que se muevan los datos, pues ya nos sale este último mensaje. Se han movido los datos. A ver, ya podemos ver aquí una estadística mucho mejor. Memoria de la consola 24,3 GB libres y la tarjeta micro SD ahora mismo tiene 79,2 GB libres. Pues bueno gente, hasta aquí toda esta información que espero de que les sea de utilidad y ya nos veremos en un próximo vídeo. ¡Chao!